En 1932, la Marina de Guerra de Brasil se encontraba en un estado realmente deplorable, porque la escuadra de superficie era de 1910. Eran barcos de principios de siglo que habían pasado un periodo bastante largo permaneciendo en el puerto. No tenían barcos. Habían navegado mucho, por lo tanto, habían acumulado muchos daños. En ese momento, la escuadra de guerra de Argentina y también la de Chile tenían condiciones mucho mejores que las de la Marina de Brasil. Y, por lo tanto, el comandante de la Marina, el almirante Protógenes Guimarães, presentó ante Getúlio Vargas un nuevo plan llamado Escuadra de 1932. En este nuevo plan, el almirante Protógenes preveía el reinicio de la construcción naval militar en Brasil, o sea, retomar la construcción de barcos de guerra que se había detenido allá por finales del siglo XIX. Y todo esto se estaba haciendo en el nuevo arsenal de guerra de Ilha das Cobras. En 1936, esa construcción comenzó con el monitor Parnaíba, y en 1937, al año siguiente, comenzó la construcción en el arsenal de guerra de una clase de contratorpederos o destructores de 3 barcos, llamada clase Marcelo Diez. Sin embargo, ese mismo año de 1937, la Marina de Guerra de Argentina hizo un pedido a los astilleros británicos. Un pedido de 7 contratorpederos, 7 destructores de la llamada clase G de la Marina Real Británica. Esa clase G había sido introducida en la Marina Real Británica en 1933 y había sido ligeramente mejorada en la llamada clase H en 1934. Eran realmente barcos que representaban la vanguardia de la construcción de buques de guerra en esa época. Y ahora la Marina Argentina estaba comprando nada menos que una clase de 7 barcos que nombró como clase Buenos Aires. Esos barcos fueron entregados a la Marina Argentina a partir de abril de 1938. Y eso, claro, no iba a pasar desapercibido aquí en Brasil. No, en ese mismo año de 1938, entonces el gobierno brasileño encargó a los astilleros británicos una nueva clase de destructores, basados en la clase H, que sería conocida como clase Javari. Los 6 barcos de esta clase serían el Javari, Jutaí, Juruá, Japurá, Juruena y Jaguaribe. Pesaban 1.350 toneladas, cada uno medía cerca de 98 metros de largo y eran propulsados por 2 turbinas de vapor Parsons, que generaban en conjunto 34.000 caballos de fuerza. Llevaban 152 tripulantes, estaban armados con 4 torretas independientes de 120 milímetros llamadas torretas A, B, X y Y. También llevaba un conjunto de ametralladoras calibre .50 para defensa antiaérea y también 4 lanzadores de torpedos, así como un lanzador de cargas de profundidad allá en la popa del barco. El primer barco en ser lanzado al mar fue precisamente el Javari, el 17 de julio de 1939, y el 1 de agosto de ese año fue lanzado el segundo barco, el Juruena. El contratorpedero o destructor Juruena es el protagonista de nuestra historia. Fue ensamblado por el astillero Johnny Thorncroft y Company de Wolstone en Hampshire, en el Reino Unido. Y en ese día, 1 de agosto de 1939, fue bautizado, teniendo como su madrina a la señora Heitora Gallians, esposa de uno de los oficiales navales de la Marina que acompañaban la construcción de la clase de contratorpederos. Y cuando decimos que un barco fue lanzado al mar, significa que ahora está flotando. Entonces, para que entre en operación, solo falta el montaje final de los equipos, sensores y el armamento. Pero justamente cuando el Juruena estaba pasando por ese proceso de montaje final de sus componentes, comenzó un evento conocido como la Segunda Guerra Mundial. Cuando los ingleses entraron en el conflicto el 3 de septiembre de 1939, apenas 48 horas después de esa declaración de guerra, el gobierno brasileño fue repentinamente avisado de que la Royal Navy, la Marina Real Británica, había requisado para su servicio los 6 destructores, los contratorpederos de la clase Javari, y que el gobierno británico estaría en ese momento entonces reembolsando automáticamente al gobierno brasileño por toda la inversión que se había hecho para comprar los 6 barcos. Ese mismo día, el 5 de septiembre de 1939 entonces,
La clase Juruena se convirtió en la nueva clase Avant de la Marina Real Británica, y el destructor Juruena entonces se convirtió automáticamente en el nuevo HMS Harty. El montaje de los armamentos del Harty se completó el 22 de enero de 1940 y el nuevo barco fue puesto bajo el mando del comandante Donald McIntyre, quien terminaría la guerra como uno de los oficiales de guerra antisubmarina más exitosos de la Royal Navy. Pero entonces surgió un problema, porque el nombre elegido para el Juruena, HMS Harty, era bastante parecido con el nombre de otro destructor que ya estaba en operación, el HMS Hardy. Y para evitar cualquier nueva confusión, el barco fue renombrado el 27 de febrero de 1940 con su nombre definitivo, HMS Esperos. Bueno, el montaje de los 6 exdestructores de la clase Gavari, ahora clase Avant, se concluyó a principios de 1940 y esos 6 nuevos barcos fueron transformados en la 9ª flotilla de destructores. Esa 9ª flotilla, entonces, fue enviada a la base naval de Scapa Flow, en el norte del Reino Unido, para proteger a la escuadra de batalla que estaba allí. Y fue en el mes de abril de 1940 cuando comenzó la campaña de Noruega, en la que Alemania y el Reino Unido corrieron hacia ese país para ver quién sería el primero en ocuparlo. Y dentro de esos eventos, el 15 de mayo de 1940, el HMS Esperos llevó consigo un contingente de guardias escoceses para desembarcarlos en la localidad de Moimi-Moirana, en Noruega. Ese mismo día, el barco sufrió sus primeros daños en combate. Fue gravemente dañado por un ataque de Stuka, aunque no fue hundido, y logró regresar al Reino Unido para ser reparado. Después de esa reparación, el Esperos fue reasignado a Escocia, escoltando barcos en el Atlántico. Y ahí ocurrió el primer cambio de mando del barco, cuando McIntyre dejó la embarcación y fue reemplazado por el comandante Arthur Tate. Poco después de la designación de Tate, el Esperos fue llevado al Mediterráneo, donde pasó a formar parte de la famosa Fuerza H, que escoltaba convoyes para abastecer la isla de Malta, en ese momento bajo un ataque severo de la Luftwaffe y de la Regia Aeronáutica Italiana. Después de varias misiones en ese teatro de operaciones, en agosto, el Esperos fue llevado de regreso al Atlántico, donde escoltó al acorazado HMS Prince of Wales, que llevaba al primer ministro Winston Churchill a una conferencia con el presidente estadounidense Franklin Roosevelt en la costa de Canadá. Y claro que hasta ese momento el Esperos ya había visto mucha acción, pero su carrera como verdugo de submarinos U aún estaba por comenzar. Y mira, fue el 7 de diciembre de 1941 cuando realmente comenzó. Así es exactamente lo que estás recordando, el mismo día del ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái, que llevó a Estados Unidos directamente a la Segunda Guerra Mundial. Allá en el Atlántico, al oeste de Gibraltar, el HMS Esperos localizó y lanzó cargas de profundidad contra el submarino alemán U-208. El ataque del Esperos fue totalmente letal, no dejando sobrevivientes entre la tripulación de 45 marineros alemanes. Cerca de 5 semanas después de eso, el 15 de enero de 1942. Allí, cerca del archipiélago portugués de las Azores, el comandante Tate entonces localizó en la superficie el submarino alemán U-93, y el tipo no lo pensó ni un segundo. Ordenó inmediatamente embestir el submarino con la proa del Esperos. Y esa era una táctica bastante común entre los comandantes británicos, pasar por encima del submarino, literalmente, con el casco del barco. El choque del Esperos con el U-93 fue tan violento que el comandante del submarino y su primer oficial, que estaban en la torre, fueron lanzados por los aires y terminaron dentro del bote salvavidas, que estaba amarrado detrás del puente del Esperos. Imagínate una escena así. Después de pasar por encima del submarino, Tate entonces ordenó el lanzamiento de cargas de profundidad y también abrió fuego con las baterías de 120 milímetros, ataque que obligó entonces a toda la tripulación a abandonar completamente el submarino. Y esta vez la tripulación del Esperos logró capturar a toda la tripulación enemiga de 40 hombres, partiendo inmediatamente hacia Falmouth para las reparaciones necesarias en la proa del barco. Las reparaciones se realizaron entre febrero y abril de 1942, y cuando el barco finalmente volvió a la acción, el comandante McIntyre
había retomado el mando. Aunque escoltó varios convoyes a lo largo de ese año de 1942, el éxito solo llegaría para él justo al final de diciembre. Más exactamente, el 26 de diciembre de 1942, cuando, a 300 kilómetros al oeste de Escocia, el HMS Hesperus detecta al submarino U-357 navegando en la superficie. Entonces, junto con el destructor HMS Vanessa, una vez más se lanza contra el enemigo para embestirlo. McIntyre pasa con tanta violencia por encima del submarino que termina rasgando un cuarto de la longitud del casco del Hesperus en esa acción, pero también daña fatalmente al submarino enemigo, causando la muerte de 36 de sus 42 tripulantes. El Hesperus logra arrastrarse de regreso a Liverpool, donde pasa 3 meses en reparaciones para poder restaurar la integridad de su casco, volviendo a la acción el 17 de marzo de 1943. Y poco más de un mes después de eso, el 23 de abril de ese año, mientras el Hesperus escoltaba el convoy ONS-4, localiza con su sonar al sureste de Groenlandia el submarino alemán tipo 9C, el U-191, y ataca al enemigo con cargas de profundidad, provocando la muerte de los 55 tripulantes. Por último, apenas unas 3 semanas después, el 12 de mayo de 1943, mientras escoltaba el convoy SC-129 al noroeste de las Azores, McIntyre localiza el U-191. Hesperus lanza las cargas de profundidad desde el Hesperus y, una vez más, causa la pérdida total de la tripulación del submarino alemán. McIntyre permanece al mando del Hesperus hasta marzo de 1944, cuando entonces pasa el mando a George Legace, y es ese el oficial que conduce el Hesperus en una misión fúnebre, en julio de 1944, para sepultar en el mar el cuerpo del capitán Frederick John Walker, apodado Johnny Walker, justamente por el famoso IS, y que fue el oficial de guerra antisubmarina más exitoso de la Royal Navy, con nada menos que 20 submarinos hundidos. John Walker había sido comandante del legendario HMS Starling, y después de una larga e intensa carrera en las patrullas antisubmarinas en el Atlántico, murió a los 48 años de edad víctima de un derrame cerebral el 7 de julio de 1944, víctima de agotamiento. El valiente HMS Hesperus continuó con su tarea de escoltar convoyes por el Atlántico hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y en el mes de mayo de 1945 todavía escoltó a un grupo de submarinos U que se habían rendido en Escocia, hasta su base final para ser desmantelados en Irlanda del Norte. El 27 de mayo también escoltó al gobierno noruego, que finalmente regresaba a Oslo después de casi 5 años de exilio, y entonces el 18 de febrero de 1946 el HMS Hesperus pasa a la reserva de la Royal Navy. Victorioso en la guerra, pero quebrado financieramente, el Reino Unido, entonces, simplemente no está en condiciones de mantener toda esa enorme escuadra de tiempos de guerra. Y el 17 de mayo de 1947, el HMS Hesperus tiene el mismo destino que innumerables otros hermanos de armas, el desguace. Y la valiente clase Javari, que se convirtió por razones de guerra en la clase Avon de la Real Marina Británica, tuvo nada menos que 50 de sus barcos, 3 de ellos hundidos durante la guerra, por acción de submarinos alemanes. Otros 2 sobrevivieron a la guerra y fueron desguazados en 1946, quedando solamente al final el HMS Hesperus, que fue enviado al desguace en 1947, cerrando definitivamente la historia de esta clase de barcos anglo-brasileños tan interesantes. Ahora dime, ¿ya conocías la historia del HMS Hesperus de la clase Javari, que se convirtió en la clase Avon de la Real Marina Británica? Cuéntanos aquí en los comentarios. Acuérdate de revisar el temario y también de hacer tu inscripción en el curso Luftwaffe del primer al último día, que vamos a empezar pronto para que por fin conozcas todo sobre la historia de la Fuerza Aérea Alemana en la Segunda Guerra Mundial. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR en la pantalla, porque te espero ahí. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y también danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia
y un fuerte abrazo de la sala de guerra.